Nuevamente con ustedes. Bueno, soy el padre Raúl desde Palmira. Creo que no les había dicho mi nombre en el primer video. Entonces soy el padre Raúl para los que no me conocen. En este momento vamos a meditar un poco sobre el tema de la generalidad de los sacramentos o la generalidad sacramental. Habíamos dicho en el primer momento de que los sacramentos hacen parte de la reflexión que tenemos nosotros hoy de lo que corresponde al Cristo de la fe. Al Cristo de la fe, como les decía, es el Jesús en el que nosotros creemos hoy, con el que nosotros nos relacionamos hoy, al que nosotros invocamos hoy. Bien. Lo primero que tenemos que decir en relación a los sacramentos es que hay unas palabras que hay que comprender y que son necesario e importante definir. Por ejemplo, una de esas palabras es la palabra sacramento. Otra palabra importante es el tema de la liturgia de los sacramentos. Por lo tanto, la palabra liturgia es importante, la palabra rito, la palabra símbolo, la palabra signo, que hacen parte de los sacramentos y que es necesario, antes de hablar de los sacramentos en concreto, como intentar definir de manera general. Bueno, lo primero es que un sacramento, la palabra sacramento se viene de la palabra misterio, mysterium, la palabra latina. Por lo tanto, sacramento es un misterio. Pero hay que entender de que los misterios, como son definidos en América Latina o en la cultura occidental, no equivale a como se definen en la cultura judía. Para la cultura judía un misterio es un acontecimiento. Es misterioso cómo Dios puede acontecer de esa manera como lo hace. El Dios que trasciende cualquier tipo de pensamiento y reflexión. Para los griegos es imposible que Dios pueda amar, para los griegos es imposible que Dios se pueda relacionar con el ser humano, para Dios es imposible, muy imposible que Dios se pueda hacer hombre. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios es motor inmóvil, porque Dios es sumo bien. Por eso, para los judíos es un misterio que Dios siga siendo Dios y que se relacione con los seres humanos, y que ame, y que sea capaz incluso de hacerse hombre. Y no solamente eso, es un gran misterio de que Dios muera en la cruz. Y gran parte del misterio, o por decirlo de alguna manera, el misterio tira hacia la resurrección de Cristo. Por lo tanto, esto es un misterio. Y entender misterio, sacramento como misterio, es entender también la palabra sacramento como acontecimiento. Por lo tanto, en el centro de los sacramentos, de todos los sacramentos, está el acontecimiento pascual de Cristo. Por lo tanto, todos los sacramentos tienen que ver con la Pascua de Cristo. ¿Y en qué consiste la Pascua de Cristo? Pues como seguramente sabemos, la Pascua de Cristo consiste en lo que es su pasión, muerte y resurrección. El paso de la muerte a la vida. Jesucristo ha resucitado, como dice San Pablo 1 Corintios 15. Por lo tanto, dice, murió por nuestros pecados para salvarnos y resucitó por nuestros pecados para salvarnos según las Escrituras. Por lo tanto, toda la vida de Cristo, o toda la síntesis de la vida de Cristo, está en su misterio pascual. Por lo tanto, este misterio pascual de Cristo es al que nosotros tenemos acceso de manera especial a través de los sacramentos. Ejemplo, Romanos 6:1. San Pablo dice que esto que le ha ocurrido a Cristo tiene que marcar para nosotros los creyentes una novedad, una realidad totalmente nueva. Por lo tanto, empieza Pablo diciendo que diremos que tenemos que pecar para que la gracia abunde en nosotros. De ninguna manera. Incluso va a decir, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pero si morimos con Cristo, así como Cristo ha muerto, pues nosotros resucitaremos con Cristo porque Cristo ha resucitado. Y eso se da a través del sacramento del bautismo. Bellamente lo explica San Pablo en esa Romanos 6, capítulo 6, versículo 1, para que lo meditemos y para que usted tenga la posibilidad de meditarlo en algún momento que tengan en el transcurso del día. Entonces, el misterio, el sacramento como misterio es el encuentro del acontecimiento salvífico de Cristo, su misterio pascual, su acontecimiento de salvación para todos, y que se hace tangible, que se hace visible, que se hace presente a partir de cada uno de los sacramentos. Bien, por otro lado, les decía que hay otra palabra importante que es importante definir y entender en esta generalidad de los sacramentos, que es la palabra liturgia sacramental. Los sacramentos
que son acontecimientos, se celebran a través de ritos litúrgicos. Volveré nuevamente a hablar de los sacramentos en el último aspecto cuando hablemos del signo y el símbolo. Entonces, ante todo, cuando se habla de los sacramentos que se celebran a través de acciones litúrgicas. ¿Qué es la liturgia? Pues la liturgia la podemos definir en términos generales como el accionar de la Iglesia mediante el cual Cristo celebra con su comunidad. ¿Y qué celebra? Como ya lo decíamos, su misterio pascual. Entonces, la liturgia es el accionar de la Iglesia mediante el cual Cristo celebra con su comunidad. Entonces, la historia de la liturgia en la Iglesia es maravillosa porque la liturgia no solamente es rúbrica, la liturgia no solamente son normas de cómo se hacen los ritos. Podríamos decir que incluso desde esta perspectiva el sacramento no se reduce al rito, es mucho más amplio, pero el rito lo explicita y la liturgia incluye el rito, pero va mucho más allá de la riqueza litúrgica de la Iglesia, que es una maravilla y que vale la pena que nos enfoquemos. ¿En dónde encuentra uno sobre estos temas litúrgicos, sobre estos temas sacramentales? Bueno, el Concilio Vaticano II nos regala un bello documento como es la Sacrosanctum Concilium. El Sacrosanctum Concilium tiene que ver con todo el tema de los sacramentos y aquí es donde se habla qué es el sacramento y qué son acciones litúrgicas. Entonces, el sacramento se celebra en acciones litúrgicas, la liturgia son unas acciones de la Iglesia mediante el cual Cristo celebra con su comunidad el misterio pascual. Al decir que son acciones, es como si Cristo la Iglesia le preguntara a Cristo, ¿qué necesita usted para celebrar su misterio pascual con nosotros? Entonces ahí aparece todo lo que son los ritos, aparece el sacerdote como el que actúa en persona a Cristo, para ayudarle a Cristo a que este misterio pascual sea celebrativo. Como decía Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no? No solamente fructificar, sino también festejar. El festejar hace referencia a la liturgia, hace referencia a la celebración, al acontecimiento celebrativo. Cuando uno lee precisamente Lucas 15, para la parábola del hijo pródigo, se damos cuenta que la mayor expresión de reconciliación que el padre tiene con el hijo pródigo es una fiesta que es una liturgia que se celebra para celebrar que este hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Entonces es importante pues entender y comprender esto. Por otro lado, él les hablaba del signo y el símbolo. Entonces, los sacramentos, que son misterios, que son acontecimientos que se celebran en acciones litúrgicas, se definen también como signos sensibles que hacen presente la gracia. Entonces, ¿qué es un sacramento? Es un signo sensible, y podríamos decir signos sensibles eficaces que hacen presente la gracia. Entonces, signos sensibles eficaces que hacen presente la gracia. Al decir que son signos sensibles, lo que estamos diciendo es que dentro de los sacramentos existe lo tangible, lo físico. Decía yo que una manera de tocar a Cristo, porque el cristiano quiere tocar a Cristo, es a través de los sacramentos, ¿no? ¿Por qué? Porque los sacramentos tienen lo tangible, lo simbólico, y eso hace que realmente nos acerquemos a una realidad física de Dios. Tenemos que decir entonces que hay que entender qué se entiende por signo y por símbolo. En términos generales, estas dos palabras, signo y símbolo, han tenido muchos debates, muchos autores han dicho muchas cosas, pero en términos generales podemos decir que el símbolo es un algo fenomenológico, mientras que el signo es un algo psicológico. O en otras palabras podemos decir que el signo es el impacto del símbolo dentro de la conciencia del sujeto. Un ejemplo, unas flores son un símbolo, unas flores en un ramo son un símbolo, son físicas, son tangibles, pero cuando se le dan a la persona amada, esas flores se convierten en signo del amor. O sea, lo que es físico adquiere la categoría de signo por el significado, tiene un significado. Y ese significado que tiene este símbolo es el amor y se le entrega a la persona amada. No significaría nada unas rosas que no tienen un contexto o un metalenguaje, para decir un lenguaje más allá del lenguaje, que quieren expresar una realidad superior. Entonces podemos decir eso, ¿no? Que el símbolo es como un algo que se ve y el signo es ese algo que se ve que produce en el sujeto. Un ejemplo, los que están fuera del país, cuando ven la bandera, que es física, que es un símbolo patrio,
impactan el corazón, sentimientos, tristezas, alegrías, gozos, recuerdos, deseos de estar en la patria. Eso es el signo, o sea, ese impacto que produce el símbolo en el sujeto es lo que se podría llamar el signo, la vida que recobra, que hace el símbolo en el sujeto. Por lo tanto, hay un código, hay una estrecha unión entre el símbolo y el signo, porque por eso dicen mucho que los símbolos no se explican. ¿Por qué no se explican? Porque están decodificados dentro de la cultura. En este caso, más allá de la cultura, los sacramentos están decodificados desde la experiencia que se tiene con Cristo. Entonces los sacramentos son sensibles, son tangibles, pero estos sacramentos están conectados con una experiencia de fe. Por lo tanto, una persona que cree en Jesucristo encontrará en los sacramentos una manera de conexión. Le dirán muchas cosas, comunicarán historias, y no solamente historias, sino que harán presente realmente a Cristo dentro de la vida de cada persona. También hablando de estas cosas, podemos decir que un símbolo o un signo, porque la definición de sacramentos son signos sensibles, como por decirlo de alguna manera, se está uniendo lo simbólico, el símbolo y el signo en una sola categoría, la categoría de signo sensible, que hacen presente la gracia. Bueno, signos sensibles eficaces, podemos decir esa palabra, y no está mal, porque se puede comprender. Entonces, también podemos decir que un signo es una mitad rota o una presencia en la ausencia. Cuando decimos una mitad rota, es decir que en el sacramento hay algo que se ve y hay algo que no se ve. Si recuerdan, en algún momento salieron muy de moda las medias lunas, ¿no? Que yo te doy media luna y yo me quedo con la otra. Pero mi media luna reclama tu media luna y la tuya reclama mi media luna. Por eso es una mitad rota, porque lo que se está viendo está reclamando algo más. Está reclamando otra presencia, como partir un billete de $20 o $100 o 20 euros o 100 euros a la mitad. O sea, un billete partido a la mitad que se distribuye en las partes no tiene ningún valor, pero cuando se unen las partes, cuando se unen las dos partes, entonces adquiere un valor muy grande. Eso mismo pasa. Los sacramentos tienen que estar unidos a una experiencia de fe, y ahí es donde adquieren o tienen una connotación de significado muy fuerte para los creyentes. Con esto no estoy diciendo que el sacramento solo dependa de la interpretación del accionar psicológico de la persona, porque son eficaces en sí mismos, tienen una eficacia propia, pero también es necesario que estén dentro de una experiencia creyente, porque fuera de una experiencia creyente, aunque sin desconocer, eso se llama la iglesia les opere operato. La iglesia habla de opere operato para hablar de la eficacia del sacramento en sí mismo, y tal les opere operandi cuando se refiere al ministro que celebra el sacramento, que lo trasciende. Pero entonces les opere operato, que es el sacramento eficaz por sí mismo, pero que este sacramento que es eficaz por sí mismo reclama una auténtica experiencia de fe, reclama una conexión para que no se quede solamente en la eficacia por sí mismo. Me repito, o sea, no se trata de desconocer que es eficaz en sí mismo, sino de que esta eficacia que tiene el sacramento reclama, como un billete partido a la mitad, como una media luna, reclama esta otra parte, que es la parte de la fe, donde por decirlo de alguna manera se decodifica, como por decirlo de alguna manera adquiere su verdadera expresión y su verdadera connotación. Entonces, porque fuera de ese tipo de experiencias, podría uno pensar entonces de que el sacramento en la conciencia de alguno, no el de la iglesia, porque la iglesia lo tiene muy claro dentro de su teología sacramental, se podría pensar que los sacramentos son como especie de actos mágicos. Actos mágicos en el sentido de que parece que son independientes de la vida cristiana. Parece ser que por un lado se habla de la palabra de Dios, pero por otro lado el sacramento como que va por una ruta distinta. Entonces, no puede ser, y eso está en Símbolos de Libertad, como les decía, que iba a tocar un poquitico de este libro. Lo positivo, por supuesto, habrán cosas en las que no estoy de acuerdo, pero lo positivo es que no puede ser que el sacramento vaya por un lado y la predicación de la palabra vaya por otro. Y no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque en el mandato de Cristo estas dos cosas tienen que estar unidas. Mateo 28, 16, hay como 5 elementos, hay 5 elementos que Jesús le da a los discípulos. Ese es el texto que se lee precisamente en la fiesta de la ascensión del Señor. Y el Señor le coloca como 5 elementos fundamentales, que es, les dice, el poder en el cielo y la tierra me lo han dado a mí, vaya, hagan discípulos.
Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días